El tema que vamos a ver el día de hoy se llama Construyendo un altar familiar. Construyendo un altar familiar. Ya vimos que la primer familia es la familia de Dios. Él es el primer padre, el primer hijo. Entonces, la familia parte del Señor, el matrimonio parte del Señor. Todo nace en Cristo. Entonces, es importante para que podamos afianzar las familias, nuestro matrimonio, nuestra relación padres e hijos, que edifiquemos un altar para el Señor en nuestras casas, en nuestros hogares. Y este altar verdaderamente yo creo que es muy importante y muchas veces está descuidado en nuestras vidas. Noto tristemente que muchas veces hay personas que sirven a Dios, que lo aman con todo su corazón, pero sus hijos muchas veces se alejan de Dios. No sé qué suceda, porque la verdad es que, pues, solamente el Señor sabe qué es lo que pasa, pero he notado cómo muchas veces en la juventud los hijos se alejan del Señor completamente y no quieren saber nada de Dios. Y la verdad es que pueden ser muchas razones. Y la verdad es que no es algo, ¿cómo llamarle? No es algo para siempre. Normalmente los hijos en cierto momento regresan al Señor. Eso es importante, ¿no? Y también considero y creo que muchas veces la verdad es que como personas, como individuos, de cierta manera, yo sé que no todos, pero de cierta manera tenemos que alejarnos tantito de Dios para poder valorar lo que Cristo es y lo que Cristo representa. Pero definitivamente estoy seguro de algo. Si nosotros construimos un altar familiar, esa separación va a ser mucho más corta en caso de que la haya, y en caso de que no la haya, yo sé que será una bendición también. Porque en este altar buscaremos que los principios de Dios sean bien cimentados en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos y en nuestros nietos. Llegó un momento donde, no sé si recuerden la historia, está en el primer libro de Reyes, y vemos cómo Elías, el profeta, el gran profeta Elías, dice que reta a los profetas de Baal y les dice, vamos a ver quién es Dios, vamos a ver si su Dios es Dios o mi Dios, Jehová de los ejércitos es Dios. Y dentro de esos versículos dice algo que es en lo que nos estamos enfocando el día de hoy. Dice que Elías reconstruyó un altar para Dios, tomó 12 piedras y con esas 12 piedras que significan las 12 tribus o el gobierno de Dios, con esas 12 piedras, Elías reconstruyó el altar. Y bueno, ¿qué es el altar? El altar era un lugar donde en la antigüedad la gente iba a adorar a Dios, iba a entregar su vida al Señor, iba a llevar lo mejor que tenían, porque delante de ese altar ellos llevaban a su mejor animal, aquel que habían cuidado por mucho tiempo, aquel que habían alimentado, aquel que habían nutrido, y entonces era una cuestión familiar, lo llevaban al altar para entregarlo delante del Señor. Así que vamos a empezar a leer la palabra de Dios. El tema es construyendo un altar familiar. Y quisiera, si por favor pueden leer ahí el primer versículo que vamos a leer, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, por favor. Y vamos a ir leyendo todos, entonces quien desee leer, abra su micrófono y lo leemos. No se ve Memo.
Yo, pastor. Ahí está, a ver si ya lo ven. Ajá. Gracias, Fabi. Creo que dijiste tú, ¿verdad? Sí, dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy, ay Dios, ya se me perdió, que hoy te entrego. Repítele a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Muchas gracias, Fabi. De aquí partimos. Partimos del hecho que el Señor dice, escucha, oh Israel. ¿Qué está diciendo? Pon atención a lo que voy a decir. Abre tus oídos, porque lo que voy a decir es muy importante. El Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Solamente Él es nuestro Dios, solo Él y nadie más. Y después dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo hemos leído. Eso, pues la mayoría, yo creo, de los que estamos aquí, si estamos aquí es porque lo practicamos, ¿verdad? Amamos al Señor con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, pero muchas veces nosotros lo hacemos, pero de cierta manera, al tratar de transmitirlo a nuestros hijos, se pierde, ¿no? De una o de otra manera. Y aquí Moisés nos escribe en Deuteronomio una manera en la que nosotros pasamos, porque es importante pasar este mandamiento de amar al Señor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, aquí dice, repíteselos, esto que acabo de decir, tenemos que repetírselo a nuestros hijos una y otra vez. Y no es tanto porque los judíos pues verdaderamente sí lo repetían. Ahora recordemos que cuando fue escrito esto, las personas normalmente no leían y no escribían, ¿sí? Entonces, solamente había una manera de pasar a la siguiente generación la ley de Dios y era la tradición oral. Gracias a esa tradición oral, nosotros tenemos la palabra de Dios el día de hoy. Pero el día de hoy ya, gracias a Dios, tenemos la lectura, tenemos la palabra de Dios en español, en tantas traducciones tan bellas que existen. Cada una de esas traducciones con su riqueza y con su belleza literaria. Podemos, la mayoría de las personas, leerlas, estudiarlas. Tenemos tanto acceso, pero a veces se nos olvida repetírsela a nuestros hijos. Y qué importante es repetírselas una y otra vez. Ahora la educación ha cambiado de tal manera que la educación ya tiene tantas ayudas, ya tiene tantas maneras en las cuales nos podemos ayudar, que ahora ya no solamente debe de ser con una tradición oral, sino que tenemos que poder usar todos los medios posibles para repetirle a nuestros hijos la palabra de Dios, de tal manera que se guarde en los corazones. Y precisamente eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Me encanta que dice, habla en tus conversaciones. O sea, nuestras conversaciones tienen que estar llenas de los mandamientos de Dios. Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes,
cuando te levantes, átalos en tus manos. Y los judíos tomaron eso muy literal, de tal manera que la ataban a sus manos, pero no es tanto atarlo a nuestras manos, sino que los mandamientos de Dios, las manos, habla de aquello que hacemos, de nuestras obras, y la palabra de Dios y los mandamientos de Dios deben de ir en nuestras manos, en nuestras obras, en lo que hacemos. Después dice, llévalos sobre la frente como un recordatorio, y no se refiere a que nos escribamos aquí la palabra de Dios, sino que esté en nuestro pensamiento constantemente. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Entonces, el día de hoy, siglo XXI, 2020, tenemos que utilizar todos los métodos que podamos para que la palabra de Dios vaya a la siguiente generación. Tú y yo somos encargados de que la palabra de Dios no desaparezca en los siguientes 50 o 100 años, porque nosotros somos los que estamos preparando una iglesia del futuro. Nosotros estamos preparando sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos aquellos que van a seguir llevando la palabra de Dios. La semana pasada aprendimos que los hijos no son nuestros. La iglesia no es nuestra. El evangelio no es nuestro. Tiene que continuar a través de las generaciones. Y por eso es tan importante grabar en los corazones de nuestros hijos la palabra de Dios. Grabar la palabra de Dios. Así que vamos a ver algunos puntitos el día de hoy. El primer punto, que ya es en el que estamos, es una familia que busca a Dios. Tenemos que comprometernos a ser una familia que busca a Dios. Con todas las maneras que podamos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo se busca a Dios, cómo se encuentra a Dios, cómo hallarlo. Tristemente, la religión por muchos años nos hizo mucho daño, por siglos, donde a veces la gente cree que buscar a Dios es ir a la iglesia el domingo, y eso no es buscar a Dios, porque yo puedo ir el domingo a la iglesia y ser una persona completamente diferente de lunes a sábado. Eso no es buscar a Dios, definitivamente. Pero si nosotros queremos tener una familia que busque a Dios, los primeros que tenemos que buscar a Dios somos nosotros. Somos los primeros que tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios, deleitarnos en su presencia. Segundo punto el día de hoy, una familia de discípulos. Y vamos a leer un versículo que es tal vez de los versículos más memorizados que tenemos. Mateo capítulo 28 del 18 al 20. ¿Quién lo puede leer? Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Muchas gracias, Omar. Queremos asegurar que Dios esté con nosotros hasta el fin de los tiempos, que esté con nuestros hijos hasta el fin de los tiempos, que esté con nuestros nietos hasta el fin de los tiempos. Entonces, es importante hacer discípulos. Es importante hacer discípulos. Nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Como hombres, nuestra primer discípula amada es nuestra esposa, ¿sí? Pero muchas veces nuestra esposa no quiere ser nuestra discípula. ¿Por qué? No porque sea rebelde, sino porque muchas veces encuentra en nosotros, obviamente, somos humanos y tenemos errores. Y muchas veces nuestra esposa encuentra en nosotros tantas áreas de oportunidad, muy grandes algunas de ellas, que muchas veces las esposas no desean ser discípulas de los esposos, y eso nos puede suceder, pero eso no debe de, porque hay quienes dicen, bueno, pues entonces ya,
me quito esa chamba, me quito esa responsabilidad, pero no. Tenemos que ser los hombres que estamos acá, todos los que están aquí, hombres, les estoy hablando a ustedes en este segundito. Tenemos que ser los primeros en buscar a Dios. Tenemos que ser los primeros en orar. Tenemos que ser los primeros en encontrarnos con Dios. Tenemos que ser los primeros en comprender la palabra de Dios. Y tristemente vemos muchas iglesias donde las mujeres hacen todo, las mujeres son las que oran, las mujeres son las que liderean todo y los hombres nada más aplaudimos que las mujeres lo hagan. Y eso es erróneo. Eso es erróneo porque tenemos que poder romper con ese machismo y matriarcado que venimos arrastrando como cultura. Y como hijos de Dios, la manera de romper con eso es cuando nos enfocamos en ser esos reyes y sacerdotes que tenemos que ser. Así que tenemos la tarea de hacer discípulos, empezando por nuestro hogar. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Como esposos, nuestro deber no es leerles la Biblia a nuestra esposa y a nuestros hijos, sino mostrarles sobre todo con dos ingredientes esenciales: el amor y el ejemplo a nuestra esposa y a nuestros hijos, cómo se busca a Dios, cómo deleitarnos en Dios. Cuando nuestra esposa y nuestros hijos vean eso en nosotros, van a querer seguirnos definitivamente. Pero si no lo ven en nosotros, no van a querer seguirnos. Por más que leamos la Biblia y por más que se las recitemos. Entonces, no es recitarles la Biblia, es tener vidas de amor y de ejemplo. Seamos una familia de discípulos. Número 3, seamos una familia unida, pero esto es importante, unida en Dios. Hay muchas familias que el día de hoy se unen alrededor de algunos altares equivocados. En nuestro país hay unos muy comunes. Tal vez el más común de ellos es el fútbol. El fútbol, que a veces se convierte en un altar que une a las familias o muchas veces trae destrucción a las familias, ¿sí? Hay muchas esposas que renuncian definitivamente al matrimonio porque el esposo definitivamente está metido en ese altar y entonces en ese altar se sacrifica la familia cuando en el altar de Dios lo que sacrificamos es nuestro ego, nuestro orgullo, ¿sí? Otro altar muy común en las familias de México es el alcohol. Es uno de los altares más fuertes que une, pero muchas veces también destruye a las familias. Y es otro altar que está ahí. Y yo veo cómo hay familias que tienen ese altar en su casa y no son capaces de acabar con ese altar. Y continúan las generaciones. Acuérdense de lo que dijo Josué. No recuerdo la cita exacta, pero creo que es 24:15. Ustedes escojan a quién servir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, la pregunta no es a quién vamos a servir, la pregunta no es si vamos a servir o no, porque todos vamos a servir a alguien. Toda familia buscará servir a alguien. Lo importante es a quién vamos a servir. Otro altar muy común, la televisión, que bueno, hoy en día tal vez la televisión ha ido emigrando, pero me refiero al mismo concepto, que tal vez ahora pueden ser aparatos electrónicos, redes sociales, Netflix o la marca que quieras, Amazon Prime, Claro, Disney Plus, la que sea, ¿no? Es otro altar de la familia que muchas veces une, pero a la larga acaba dividiendo, acaba separando. De tal manera que aquello que tal vez fue para unir, a la larga acaba siendo que cada quien con su dispositivo en su habitación viendo lo que sea, separa. Cristo une y el diablo divide.
Cuando el diablo empieza a dividir, es peligroso, es un lugar ya peligroso. Por eso el altar de Dios nos une. El altar de Dios nunca nos va a separar, sino que nos va a unir. Fíjense lo que dice Juan 17. Alguien que pueda leerlo, del 20 al 23, por favor. Yo. Por favor. No te pido solo porque estos discípulos, sino también por todos los que vendrán, todos los que verán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así mismo, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos están en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como a mí, tanto como me amas a mí. Muchas gracias, Mago. Esa es la unidad a la que Cristo nos ha llamado. Aquí dice, como tú, oh Padre, y yo somos uno, te pido que ellos también sean uno. Verdaderamente hay un poder en el equipo, lo hemos estudiado y lo hemos hablado muchas veces. Como matrimonio somos uno y como familia también somos uno. Y por eso aquí Jesús dice, Padre, yo te pido por todos los que vendrán, por todos los que creerán, para que ellos sean uno. Es tan importante encontrar y hay un punto esencial para que seamos uno, una misma visión, un mismo enfoque. Esa misma visión y ese mismo enfoque se encuentra en Dios. Se encuentra en Dios. Por eso es tan importante que como hijos de Dios, como padres, como aquellos que estamos preparando a nuestros hijos, aprendamos a enseñarle a nuestros hijos a que hay una visión en nuestra casa, que hay un altar en nuestra casa, que Dios, leímos al principio, el Señor nuestro Dios es, y solamente el Señor. Amarás al Señor con toda tu vida, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, tus pensamientos. Esa es la visión que debe quedar en nuestros corazones tan clara. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. Esa es la visión que como padres e hijos debemos de ponerle a nuestros hijos. Tristemente, hoy estamos como sociedad enfocados en tantas cosas de enseñarle a nuestros hijos que se nos olvida lo principal. Hijo, no importa dónde te encuentres, no importa si llegas a ser la persona más exitosa del mundo, o no importa si a los ojos del mundo pareciera que tú no eres exitoso, pero recuerda siempre algo, amar a Dios con todo tu corazón. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, tu vida y tu eternidad están seguras en Cristo. Eso es lo más importante. Y ese es el mensaje del altar familiar. Buscar a Dios, amarle con todo el corazón, con toda la mente. La verdad es que esa visión es la que nos lleva a hacer las cosas de la manera correcta, porque definitivamente queremos tener matrimonios mejores, solo se dan por algo, amar al Señor con todo nuestro corazón. Queremos tener familias mejores, solo surgen de algo, amar al Señor con todo nuestro corazón. Queremos tener vidas exitosas, nacen en amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces tenemos que ser una familia unida en Dios. Número 4, una familia intercesora.
Mateo capítulo 18, versículos del 18 al 20. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Mateo 18 del 18 al 20. Les digo la verdad. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Wow. Hay poder en nuestra oración como familia. Qué importante ser una familia de intercesión. Yo creo definitivamente que los matrimonios y las familias serían mejores si en lugar de estar peleando tanto, estuviéramos intercediendo más. Estuviéramos orando más los unos por los otros. Acuérdense lo que Pablo nos dijo: nuestra batalla no es carnal, nuestras batallas son espirituales. Por lo tanto, si son espirituales, no las podemos vencer con métodos carnales, no las podemos vencer con pleitos, con peleas, con gritos, con regaños, no, sino con oración intercesora. Tienes que estar intercediendo por tu esposo, con tus hijos, por tus hijos, con tu esposo, ¿sí? Porque cuando nos juntamos dos, es maravilloso este versículo. Este versículo es una llave que Dios nos está regalando y nos está diciendo: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, no hay nada que mi Dios no pueda hacer. Él la va a hacer desde el cielo. Ahí tenemos una llave. Ahí tenemos una llave de bendición, una llave de gloria que abre las puertas. Entonces tenemos que interceder. No va bien el negocio, intercedemos. No va bien nuestro hijo en la escuela, intercedamos. Tenemos algún problema en la colonia, intercedamos. Tenemos problemas en nuestro país, intercedamos. No dejemos de orar. No dejemos de orar. La verdad es que yo noto que muchas veces la gente piensa que la oración es una pérdida de tiempo. Y quiero decirte, la oración no es una pérdida de tiempo. La oración es poderosa. La oración es poderosa. Les comentaba en el discipulado el lunes que una de las mayores bendiciones que nos ha dejado esta pandemia es ahora poder estarnos conectando a orar todos los días a las 6:55 de la mañana para orar. Es una de las bendiciones más grandes, porque yo creo que cuando oramos, cosas poderosas están sucediendo. No nada más es un ratito de ir y perder el tiempo, pues al fin que no tengo nada que hacer en lo que desayuno y me baño o voy al trabajo. No, es un tiempo donde estamos peleando espiritualmente por cosas que veremos. No dejes de interceder. No dejes de creer por esos milagros. Todo este mes hemos estado hablando de milagros y yo creo que veremos milagros. Creo que son tiempos donde veremos muchos más milagros. Y como familia te toca a ti. Hay milagros que como familia te toca conquistar a ti de la mano de tu esposa y de la mano de tus hijos. Hagan su lista de oración. Vean la película de Cuarto de Guerra, que por cierto, este es un anuncio patrocinado por Netflix otra vez, que me pagaran por cada una de las películas que recomiendo. Acaban de subir la película de Cuarto de Guerra en Netflix. No sé cuántos meses vaya a estar, pero ahorita está. Entonces, véanla, porque vemos aquí esta historia de esta mujer, cómo se pone a hacer sus listas de oración y se mete a buscar a Dios, a clamar por Dios. Y nosotros, si no tenemos un cuarto de guerra, no importa, pero que hagamos una lista de guerra, que sepamos que Dios contesta nuestras oraciones, sepamos que Dios resucita a los muertos, sana a los enfermos, resucita los negocios, trae a nuestros hijos a Cristo, bendice nuestras familias, etcétera, etcétera. Entonces no dejemos de orar. No dejemos de orar. Seamos familias intercesoras.
Salmos 37, 4 y 5, que es un versículo que toda esta semana Dios me lo ha recordado en varias ocasiones. Si lo pueden leer, por favor. Sí, pastor, yo. Gracias, Miguel. 37, 4, 5. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Amén. Muchas gracias, Miguel. Tú y yo tenemos, hombres, vuelvo a hablar a los hombres, tenemos que ser los primeros en deleitarnos en Dios. Y esta palabra, déjame te digo, esta palabra deleitarte va muy lejos de la religión. Va muy, muy lejos de la religión. La religión nunca será un deleite. Cristo sí será un deleite y Cristo sí es un deleite. La religión nos enseña a hacer las cosas a fuerza. La religión nos enseña a hacer las cosas obligados. La religión nos ha enseñado por siglos los ritos y la importancia de los ritos. Pero aquí dice, deleítate, deleítate. ¿A poco no? Como seres humanos muchas veces nos gusta los manuales que nos dicen paso 1, paso 2, paso 3, haga el 4, el 5, el 6, pero la vida no es así. Las lavadoras tal vez sí, los refrigeradores y los muebles que armamos de Home Depot, eso sí, con el paso 1, 2 y 3, pero los matrimonios no son así. Las familias no son así, los negocios no son así, los estudios no son así, la vida no es así. Por eso es tan importante aprender a deleitarnos en Dios. Por eso es tan importante que cuando leemos la Biblia nos dejemos sorprender por las maravillas de Dios escritas ahí, que nos dejemos sorprender por el amor de Dios derramado en esa carta que nos dejó, deleitarnos en Dios. Queremos tener un altar familiar, tenemos que, número 1, padres, aprender a deleitarnos en Dios, en su palabra, enamorarnos de Dios y de su palabra. Número 2, después enseñar a nuestros hijos a deleitarse en su palabra. Veo que muchos hijos corren lejos de Dios porque no ven a sus padres deleitarse en Dios, sino que ven a sus padres obligados a ir al domingo, obligados a hacer algo, obligados a leer la Biblia, obligados a orar. Y quiero decirte, eso está muy, muy, muy lejos de lo que es el altar familiar. El altar familiar no es una obligación, es un deleite. Jesús lo dijo de esta manera: el que se quiera ir, váyase. Y no estoy diciendo ahorita que el que se quiera ir se vaya, ¿no? Sino que Jesús dijo, el que se quiera ir, que se vaya. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro gozaba estar con el Señor. Pedro anhelaba estar con Dios. En ese momento muchos dejaron a Jesús, muchos. Pero los que se deleitaban de Jesús no lo abandonaron, no lo dejaron porque lo amaban. Es lo mismo, eso es el discipulado, amar a Dios. Amar a Dios, me vaya bien o me vaya mal en la vida. Mi amor no depende de cómo me vaya, porque yo sé que si amo a Dios, yo seré exitoso por el simple hecho de que Él me ama y yo lo amo. Y eso ya es éxito. Por eso aquí dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Punto número 5, una familia que teme a Dios. Pueden leernos, por favor, alguien, Deuteronomio 31, del 11 al 13, por favor. Leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios en el lugar que Él elija. Convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos, que no saben nada de estas instrucciones, las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Muchas gracias, Marilao. Vamos a tomar algunos consejos de aquí.
tenemos que ser una familia que teme a Dios, pero este versículo que leímos ahorita, estos versículos en Deuteronomio nos dejan algunos consejos que nos pueden ayudar para nuestro altar con el Señor, ¿ok? Y ahí los puse en negritas. Consejo número 1, escoger un tiempo. Escoger un tiempo. Escoger dentro de nuestra agenda un tiempo para el altar familiar. Qué importante es un tiempo. Podemos empezar, si nunca lo hemos hecho, podemos empezar tal vez una vez al mes para que no sea como un golpe fuerte, ¿no? Sino que más bien poco a poco y vayamos deleitándonos en Dios. Porque otra vez, la religión nos lleva a, no. Si nunca lo he hecho, ahora lo vamos a hacer diario 2 horas. Y tronamos porque no es así. O sea, para enamorarnos de Dios tenemos que ir empezando poco a poco. Entonces, primero, tomar un tiempo, escoger un tiempo. Número 2, escoger un lugar. ¿Dónde nos vamos a encontrar con Dios? ¿Dónde va a ser ese altar de búsqueda, ese altar familiar? Puede ser la habitación, puede ser la sala, puede ser el cuarto de televisión, puede ser el jardín, puede ser Acapulco. Cada uno, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus gustos, escoge un tiempo y escoge un lugar, ¿no? Convocar a todos es el punto número 3. Todos están invitados. Todos están invitados, pero obviamente dependiendo la edad de nuestros hijos, hay una edad donde nosotros ya no podemos obligar a nuestros hijos, porque nuestros hijos ya han crecido y ya tienen una madurez. Sí se convoca a todos, pero vendrá el que quiera. ¿Sí? Si nuestros hijos son pequeños, pues ahí sí no tienen de otra, porque los estamos formando y les estamos enseñando cuál es ese altar. Número 4, en ese lugar vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Acuérdense que la Biblia dice, cuando te acerques a Dios, no te acerques tanto para hablar, sino para escuchar a Dios. La forma más fácil de escuchar a Dios es leer la palabra de Dios. Leer la Biblia. Es la forma más fácil de escuchar a Dios. Porque solamente leyéndola, Dios nos va a empezar a hablar. ¿Sí? Entonces, muchas veces creemos, y sí sucede en todo lo místico acerca de escuchar a Dios. Y entonces creo que soy más espiritual por decir, no, pues Dios me dijo ahorita que tengo que vestirme de azul. Ok, bueno, puede que sí, el Señor puede hacer todo definitivamente. Pero Dios nos va a hablar a través de su palabra, a través de su palabra. Entonces, en ese tiempo tenemos que dar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque muchas veces hay gente que lo que quiere en la oración es escuchar lo que le conviene o lo que quiere. Y por eso es importante siempre irnos a la palabra de Dios. Porque si no, en el mundo espiritual podemos escuchar cualquier cosa. Y hay mucha gente que cree que está escuchando a Dios y muchas veces está escuchando al chanclas, al enemigo. Por eso es tan importante la palabra de Dios y un balance entre la palabra de Dios y entre estar escuchando. Ahí quiero nada más como un asterisco, un punto, un paréntesis, no religiosamente. Un altar, como ya lo mencioné, no funciona en la religión. No funciona en la religión. Si voy a escuchar a Dios, no es una cuestión de religión, de ritos, de no. Dios nos hablará. Dejemos que Él hable y Él hablará. No tiene que ser algo, no, pues si me puse a orar, yo tengo que salir de aquí escuchando la voz de Dios. No, tranquilo, porque toma tiempo. Escuchar la voz de Dios toma tiempo. Tenemos que aprender a conocer el camino. Y si no conocemos el camino, nos va a tomar mucho tiempo. ¿Ok? Punto número 5, aprender el temor de Dios. Para eso se necesita un corazón sincero y comunión. El temor de Dios es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Tener un completo respeto
y reverencia por aquel que creó todas las cosas, aquel que está en todo lugar, aquel que todo lo ve y que todo lo sabe, y que con un segundo en su presencia podría aniquilarnos. Entonces, de ahí surge el temor de Dios. Ahí tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Número 6, aprender la obediencia. Y ese punto es clave. Si queremos tener un altar familiar, es importantísimo vivir lo que leemos en la palabra de Dios. Vivir lo que predicamos. ¿Ok? Sé que no somos perfectos, definitivamente lo sé, pero sí somos un modelo que va en perfeccionamiento, en santificación. Entonces, si Dios nos está hablando, porque seguramente nos está hablando y nos está diciendo que seamos transformados en una u otra área, tenemos que serlo. Y no decir, no, pues yo ya oro mucho, ya leo la Biblia mucho y ya con eso es suficiente. No. Porque para mantener el altar familiar, nuestra familia no desea solamente ver la hora de oración, la hora de la lectura de la palabra, no, sino que lo vivamos. Lo comenté la semana pasada, qué importantes son las enseñanzas que damos fuera de la oración, fuera de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios y enseñar a nuestros hijos a obedecer la palabra de Dios. Punto número 7. Hacerlo con los hijos dependiendo la etapa de la vida en la que se encuentran nuestros hijos. ¿Ok? Obviamente, si yo pongo a mis hijas a orar 1 hora, ¿saben qué van a hacer? A los 10 minutos ya no van a poder, porque no están en una edad para orar 1 hora, ¿cierto? Y entonces yo puedo regañarlas y siéntense porque tienen que oír todo Deuteronomio y Levítico. Y pues mis hijas van a acabar odiando a Dios, porque Dios no es Deuteronomio y Levítico. Nuestro Dios es un Dios Padre que nos ama y que quiere estar cercano a nosotros. Pero sí, de acuerdo a cada etapa de nuestras vidas, de acuerdo a la edad y de acuerdo a cada momento, podemos enseñar de Dios. Como dije en un principio, la educación ha crecido tanto, hay toda esta cuestión kinestésica, donde pueden aprender nuestros hijos con juegos, con dibujos, con adivinanzas, con historias, con vivencias, dependiendo la edad en la que se encuentran. Y aún cuando ya nuestros hijos han crecido y ya no están en casa, no abandonemos nuestro papel como padres, porque tenemos que ver que nuestros hijos y nuestros nietos continúen la palabra de Dios. Obviamente a nuestros hijos mayores ya no les vamos a enseñar con dibujos, pero sí con experiencias. Y por eso es tan importante vivir la palabra de Dios. Experiencias de fe, donde nuestros hijos sigan comprobando a través de los años que la fe está viva y que la fe hace milagros. El punto número 6 fue aprender la obediencia a su palabra, que es vivir la palabra de Dios. El 7 es hacerlo con los hijos, preparándolo dependiendo la etapa de la vida. Y número 8, hacerlo mientras vivamos en la tierra que Dios nos ha entregado. Entonces, mientras tengamos vida como padres, tenemos que levantar familias que teman a Dios. Para aquellos que ya son abuelos o aquellos que van a ser abuelos, es importante, abuelo, que tú veas que tus nietos continúen con el temor de Dios. Si tú ves que tus hijos flaquean un poco, por la razón que sea, no importa, Dios los ama, pero no dejes que se escape. Ministralo a los nietos, háblalo a los nietos, no lo dejes. Tienes que vigilar que tus nietos continúen con el llamado de Dios para sus vidas. Y el último punto que vamos a ver el día de hoy, de los puntos principales, es una familia que crece en Cristo. Una familia que crece
en Cristo. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 4. Alguien que pueda leer del versículo 14 al 16, por favor. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí, Okay. Efesios 4, 14 a 16. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Muchas gracias, Joe. Pensemos que este cuerpo del que esté hablando es la familia. Hemos hablado que la familia es como un equipo, es como un cuerpo. El punto 8, perdón, del anterior era hacerlo mientras vivamos en la tierra. Ese es el punto 8. Este punto, que ya es de los puntos grandes, es una familia que crece en Cristo. Entonces, fíjense, en lo que acaba de leer yo, hablamos acerca de la madurez en Efesios 4, del 14 al 16. Muchas veces estamos enseñando a nuestros hijos a madurar en muchas áreas, ¿sí? O a crecer en muchas áreas. Normalmente, en la que nos enfocamos mucho para que no les falte nada a nuestros hijos es en el área profesional. Y está muy bien, definitivamente es bueno y tenemos que hacerlo. Pero se nos ayuda a enseñarles la madurez en Cristo. Ahora, tristemente, muchas veces, ni nosotros hemos madurado en Cristo. O sea, hay personas de 50 años que dicen, uy, pues como el pastor no me habló, me voy de la iglesia. Pues eso es una falta de madurez, porque esa no es una razón para irse de la iglesia. Digo, puede haber razones, ¿verdad? Esa no es una, pero habla de la falta de madurez. No, bueno, es que como no me dejaron sentarme en donde tenía que estar, como no me dejaron abrir el grupo, como no me dejaron orar, como no me dejaron, me voy de la iglesia. Esas no son razones. Eso es una inmadurez en Cristo. Y esa inmadurez, imagínense, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a madurar en Cristo si yo sigo con esas cosas? No, es que el pastor no me dejó hacer tal evento o es que el pastor, etcétera, no me saludó, no oró por mí cuando me enfermé. Esas no son razones para irse de la iglesia. Ninguna de esas, definitivamente. Esas razones nos indican que hay una falta de madurez. Si como padres no hemos madurado, pues como hijos no vamos a poder enseñarle a nuestros hijos a madurar. ¿Cómo les vamos a enseñar a madurar? Bueno, entonces, hablando de la madurez, nosotros tenemos que en ese altar familiar, sobre todo hablar de algo importante, el crecimiento y la madurez en Cristo. Hoy en día nos encontramos en un tiempo glorioso, maravilloso, lleno de información. Pero así como está lleno de información, también está lleno de desinformación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a madurez en Cristo? Bueno, el tiempo que pasamos con Cristo, con su palabra y obedeciendo su palabra. La obediencia lleva a la madurez. Si no obedecemos la palabra de Dios, nunca vamos a madurar. Por eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a sus mandamientos y a sus principios. Y en ese altar, nuestra familia debe de ser reafirmada en ese crecimiento. Para los que tenemos hijos pequeños o los que van a tener hijos en un tiempo, es importante que cimentemos bien
cimentemos bien las verdades de la palabra de Dios, para que, como leyó Joe, para que no seamos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Ok? Hoy en día hay nuevas enseñanzas cada día, de Jesús y fuera de Jesús. O sea, cada día sale una nueva enseñanza, de lo que sea. Entonces, en esas nuevas enseñanzas, cualquiera que no ha madurado puede ser arrastrado. Y entonces es arrastrado por algo que parece muy asombroso, por algo que, wow, es que esto está bien padre. Bueno, está bien padre, pero el hacerlo va acompañado de mi madurez o no va acompañado de mi madurez. Y nada más lo estoy haciendo por lo que decía Jesús, porque muchas veces la gente tiene comezón de oír. Muchas veces lo único que quiero es oír algo nuevo, oír algo así como que fantástico, espiritual, y entonces la gente se va por aquello que endulce el oído. Comezón de oír. Eso es lo que decía Jesús. Tenemos que tener cuidado. No todo lo que oímos de la palabra de Dios es correcto. ¿Ok? Por eso tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿y dónde se cultiva la relación con el Espíritu Santo? Bueno, en Dios. Okay. Hay personas muy famosas, muy buenas, predicadores buenos, que han escuchado cosas de Dios, pero también tenemos que aprender a ser maduros y a buscar. Si algo en nuestro espíritu nos está diciendo no es por aquí, tenemos que hacerle caso a nuestro espíritu. Si algo no nos cheque y decimos, híjole, es que esto no es correcto, esto no está bien, tenemos que aprender a madurar y poner un alto, ¿ok? Y eso se enseña en casa. Esa madurez espiritual se enseña en casa. Pero en todo lo que hemos hablado, los primeros que tenemos que ir liderando este altar familiar somos los padres. Si los padres no lo hacemos, pues va a ser difícil que los hijos lo hagan, aunque quiero decirles que Dios hace cosas grandiosas y muchas veces los hijos lo hacen aunque los padres no lo hacen, pero eso es porque Dios es fiel a su pacto. Eso es porque Dios es fiel a sus principios y Él sí no falla. Aquí dice el versículo 6, hablaremos la verdad con amor. En el altar familiar se tiene que hablar la verdad, pero con amor. Hay un error que se cree que como es verdad yo lo tengo que decir como sea, simplemente porque es verdad, y eso es una mentira. La verdad se tiene que hablar, pero con amor, para que dé fruto. Porque la verdad hablada nada más porque sí, porque es verdad, golpea, y cuando golpea ya no es bien recibida. Entonces no da fruto. Pero en cambio, cuando la verdad es hablada con amor, eso sí trae un fruto. Y así dice el versículo 15, creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Ese es el objetivo del altar familiar, parecernos más a Cristo. Fíjate que dice, no es parecer más espiritual, ¿ok? Porque hay quienes creen que yo de la oración debo de salir como con aureola, alitas, y no. Yo de la oración debo de parecerme más a Cristo. Y Cristo es un nombre que nos vino a dar unas cachetadas de guante blanco para enseñarnos la verdad. Entonces, hay muchas personas que tienden a creerse espirituales porque oré 2 horas, porque oré 3 horas, porque uso palabras de la Biblia espirituales. No, eso no nos hace espirituales. Eso hace que parezcas espiritual, definitivamente. Y entonces, pues si tú hablas con la traducción Reina Valera 60 y dices, vosotros los de doble ánimo. Entonces parezco espiritual, pero nada más parezco, porque por dentro no sé dónde estoy.
Y la oración y el altar familiar no es para que yo parezca más espiritual, es para que yo me parezca más a Cristo. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y en este tiempo, para eso es el altar. Y cuando nos parecemos más a Cristo, hay algunas cosas que pasan cuando nos parecemos más a Cristo. Cuando nos parecemos más a Cristo, una de las cosas que suceden, ¿saben cuál es? Que somos perseguidos hasta acabar en una cruz. Muchas veces. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos en mi nombre. Porque van por buen camino. Van por buen camino. Entonces, no se trata de orar y parecer que soy más espiritual y que mis hijos son más espirituales. No, no, no. Lo que debe de producir ese altar en casa es que mis hijos se parezcan más a Cristo. A veces que mis hijos se parezcan más a Cristo, me va a doler a mí como padre. Esa es la verdad. Porque si mis hijos se parecen más a Cristo, muchas veces van a hacer cosas que yo no hago, pero que son más parecidas a Cristo. Y muchas veces los hijos vienen y nos dan lecciones. Papá, ¿por qué dijiste esa mentira si no era la verdad? No sé si alguno de sus hijos les ha dicho, pero a mí sí. Sí, la verdad es que sí. Hace poco, para sacarme rápido de alguna situación, no me acuerdo, dije una mentira rápida. Ya me acordé, estaba en una calle, iba a casa de mi hermana y un oficial estaba impidiendo el paso en la calle. Y entonces, como es sobre esa calle, ya no me puedo desviar, le dije, oficial, es que yo vivo aquí. Y no vivo ahí. Esa es la verdad, que no vivo ahí. Y entonces Sofi más adelante me dice, papá, ¿por qué le dijiste que vivimos ahí si no vivimos ahí? Entonces, pues esa mentira yo puedo pensar que no le hace daño a nadie. No a mis ojos, pero cuando mi hija ve que yo para hacer las cosas más rápidas digo una mentira, es muy, muy fácil para ella mentirme a mí para hacer algo más rápido. Y una mentira siempre lleva a otra mentira. Y luego a otra, y a otra, y a otra. Entonces, que nuestros hijos se parezcan más a Cristo, eso es lo importante. Para que luego ellos puedan decirnos, papá, eso no te hace parecido a Cristo. Y entonces ahí, aunque no me guste, pero ese es el objetivo, uno de los objetivos del altar, parecernos más a Cristo. ¿Cierto? Así que tengamos nuestro altar. De esa manera leyó Joe ahí en Efesios 4, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y vamos a terminar sobre este mismo punto de altares, una familia que crece en Cristo, pero ahora vamos a leer Gálatas 6:1. Alguien que lo pueda leer, por favor. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían de ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Muchas gracias, Lore. Entonces, en la madurez del altar, nos vamos a encontrar con los errores de aquellos que vamos al altar familiar. Pero la cuestión no es pisotear a los que estamos yendo al altar, sino como ahorita leyó Lore, deberíamos ayudarlos a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Por qué con humildad? Porque con humildad, híjole, cuando nosotros ayudamos a alguien a retomar el camino del Señor con humildad, estamos diciendo, yo te estoy ayudando a ti ahorita, pero es probable que yo necesite tu ayuda después para que tú me ayudes a volver. Por eso aquí dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. O sea, que el que crea que esté libre y que no peca y que es muy espiritual, que se baje un poquito de la nube, porque todos en cualquier momento podemos caer. Por eso es tan importante que como hijos de Dios no
juzguemos a los demás cristianos, porque no sabemos qué dice el futuro. No, por ahí hay un dicho popular que dice, nunca digas de esa agua no he de beber. Porque no sabes, porque no sabemos. Y en Cristo, cuando vemos a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nosotros tenemos que aprender a apoyarlos. Ese altar debe de ser un lugar de comunicación, de aceptación. Qué importante. Tristemente, otra vez, no sé qué traigo contra la religión hoy, pero tristemente la religión aleja. La religión hizo que por muchos siglos la gente se sintiera culpable de acercarse a Dios. Y hoy la gente todavía se siente culpable, y si no se siente culpable, como que no se siente que está bien con Dios. Se quiere golpear el pecho. Es que algo no he hecho bien, pero Cristo no vino a eso. Cristo vino a decirnos, sabes que yo ya borré tus pecados, yo ya te limpié, te santifiqué. Y como familias, nuestro altar debe de ser construido en ese amor y en esa humildad. Nunca nadie es tan malo que Cristo lo vaya a rechazar. ¿Quiénes somos nosotros para rechazarlo? Nunca nadie es tan pecador que Cristo no le pueda decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca. Entonces, ¿qué autoridad tendríamos nosotros para hacerlo? Ninguna, definitivamente ninguna. Termino con esto. El altar familiar no se resume a un lugar y a un espacio donde oramos y leemos la palabra de Dios. El altar, como en el Antiguo Testamento, normalmente tenía que estar prendido, siempre. Por eso dice, habla en tus conversaciones, en la mañana que te despiertes, en la noche que te acuestes, en tu camino, átalo en tus manos, átalo en tus pensamientos. Porque el altar no es una cuestión de un tiempo. Muchos matrimonios y familias han fracasado en ese altar porque, ya son las 9, ya son horas de orar. No, tranquilo. Tranquilo, porque a veces el altar puede ser estar juntos viendo una película. Yo sé que la religión va a decir que no, pero Jesús a veces dice, es que ¿sabes qué? Para que haya comunicación, para que haya aceptación, para que haya amor, a veces el altar se reduce a ver una película juntos, a comer y a disfrutar un alimento, a salir a jugar, a disfrutar de la vida. Porque nuestra mente religiosa quiere separar las cosas de Dios de las cosas cotidianas. Y el altar del Señor, el altar verdadero, es una unión del todo. Hay gente que se cree más espiritual porque pasó toda la noche orando. Digo, está bien hacerlo, pero eso no nos hace más espirituales. Lo que me hace espiritual no es algo que yo pueda hacer. Lo que me hace espiritual es que Cristo murió por mí y mi espíritu fue vivificado. Entonces dejémonos de cosas religiosas y mejor aprendamos que el altar está encendido todo el día en la casa. Entonces, si yo ando faltándole al respeto a mi esposa y a las 9 digo ya es hora de orar, pero pues le faltaste todo el día el respeto a tu esposa, ¿para qué vas a orar? Mejor no hubieras orado y le hubieras dicho cosas bonitas todo el día. ¿A poco no? Y muchas veces ha pasado eso. Muchas veces. Entonces, el altar es algo maravilloso que se debe de disfrutar. Debe de ser un deleite diario. Ese es el altar de las familias. Amén. Cuando tenemos ese altar, entonces podemos disfrutar de muchas cosas juntos, sabiendo que Cristo no nos condena, porque Jesús no vino a condenar al mundo. Amén.